No robó, no pecó. Pero el alma furiosa de una difunta la estaba llamando desde el interior de una caja olvidada. Si Rosa abría el paquete, encontraría la salvación. Si Nulú hacía o su hija, moriría de hambre. En el laberinto de Tepito, la fe de una costurera fue puesta a prueba y una caja de cartón olía a clavo y canela, esperando que el destino fuera desvelado. El precio de la honestidad era la vida de su propia hija. El destino tiene maneras tortuosas de coser una vida, y el hilo más fino es siempre el de la dignidad. Nadie en la Ciudad de México, a finales de los años 90, podría imaginar que la salvación de Rosa Flores estaría escondida en un cajón olvidado, en el corazón laberíntico y peligroso de Tepito. Aquel barrio bravo, con sus calles apretadas y la niebla de polvo y comercio informal flotando en el aire. Era un purgatorio de promesas incumplidas, y Rosa era solo un alma más a la deriva. Una costurera de 38 años que sentía el peso de un mundo injusto sobre sus hombros. No era débil, solo estaba exhausta de luchar contra la marea de la miseria con sus propias manos, callosas por la aguja. Sus ojos, antes brillantes con la esperanza que toda madre carga, estaban ahora empañados por la humillación reciente. Cuando el capataz de la confección rasgó su trabajo en público, acusándola falsamente de imperfección, solo para evitar pagarle lo justo. Aquel acto de crueldad no la hirió solo en el bolsillo, sino G.L.O. Aumau, pues representaba la amenaza directa a la única cosa que realmente importaba. Su pequeña Luz, su hija, de apenas 8 años, era la personificación de la esperanza que Rosa luchaba por mantener viva. Un pequeño corderito que soñaba con zapatillas de bailarina, ajena a la oscuridad que envolvía el futuro. La renta estaba vencida, la despensa estaba vacía, y Rosa estaba acorralada, sintiéndose un insecto bajo la bota de un gigante codicioso. El miedo que la consumía no era el de pasar hambre, sino el de ver la luz en los ojos de Luz apagarse, de ver a la niña perder su inocencia y su futuro a causa de la miseria que la asfixiaba. La vergüenza era una tela áspera que vestía todos los días, pero el amor maternal era la única y fuerte hebra que le impedía quebrarse. Su último y desesperado intento de salvación la llevó a la paquetería de la Esperanza, un nombre irónico para lo que era esencialmente un cementerio de cartón y encomiendas. El galpón olía a polvo de carbón, cartón viejo y un incienso ralo que doña Elena, su tía y cuidadora, encendía para alejar la mala suerte. El lugar, con su luz sucia y amarillenta, que apenas vencía la oscuridad de los rincones, parecía succionar cualquier rayo de esperanza que Rosa trajera consigo. Fue allí, en aquel refugio de desesperación sofocada, que doña Elena le hizo la propuesta que cambiaría el destino de Rosa en un cuartito improvisado en el fondo, a cambio de ayuda con la limpieza. No era un hogar sino un escondite, un refugio de la vergüenza, un techo sobre las cabezas de Rosa y Luz, donde la urgencia de proteger a su hija superaba el miedo de vivir en aquel laberinto de cajas perdidas, cada una con su propia historia de abandono. En aquel montón de cajas, Rosa vio un mar de tentaciones, un purgatorio de bienes materiales que nadie reclamaba. La costurera, sin materiales para su oficio y con el hambre apretando, sabía que bastaba un corte, una abertura, para resolver todos sus problemas inmediatos. Pero en su alma católica, profundamente enraizada en la fe de la Virgen de Guadalupe, aquello sería un pecado, un robo, una mancha indeleble en la honra que intentaba mantener. La tentación era la serpiente Ipsilon Depositu, su jardín sombrío. Tenía fe, pero Dios parecía distante en aquel galpón apestoso a tristeza y plástico. La pregunta que la atormentaba era, ¿cómo coser un futuro con las manos vacías y el alma dividida? El refugio era una prueba moral, un campo minado donde la honestidad era el único hilo de seguridad. El cuartito,
con olor a moho y restos de tela. Era el único lugar en el mundo donde Luz podía soñar con ser bailarina. Y Rosa no podía contaminar ese sueño con la deshonra. Era allí, rodeada de cajones, que la costurera tendría que elegir entre el alivio inmediato y el peso eterno de la culpa. No robó, pero encontró la salvación. Antes de que Rosa desvelara el secreto de la caja, cuéntame en los comentarios, ¿de qué país o ciudad me estás escuchando hoy? Y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias de mujeres fuertes que vencen. La paquetería de la Esperanza se situaba en un rincón olvidado, casi engullido por el enmarañado de Tepito, uno de los barrios más antiguos y complejos de la Ciudad de México, conocido por su mezcla de lucha y lealtad, pero también por su violencia silenciosa. El almacén en sí era un galpón laberíntico, con techo alto y vigas oxidadas que parecían llorar polvo a cada paso. El año era 1998, y la capital mexicana hervía en una mezcla de promesas de modernidad y viejas miserias. El contraste era brutalán. A unos kilómetros de distancia, el progreso, ¡qué padre! Allí, solo la lucha diaria. La arquitectura era un resquicio colonial mezclado con el improviso de la necesidad, paredes de concreto agrietado, ventanas demasiado altas para permitir la entrada de luz decente y un portón de hierro pesado que parecía guardar no mercancías, sino secretos. El ambiente interno del galpón era opresor, con pilas y más pilas de cajas de cartón que formaban pasillos estrechos y asfixiantes, llenos de sombras. El olor era una mezcla extraña de moho, papel viejo y el dulce empalagoso del plástico de juguetes de contrabando que nunca llegaban a sus pequeños destinatarios. Para Rosa, el lugar representaba el exilio, tener que mudarse al fondo de aquel almacén. En un cuartito improvisado que olía a tela vieja y abandono, era la cúspide de su humillación. Había perdido todo el pequeño estudio que alquilaba, su dignidad ante el capataz cruel, y ahora sentía que estaba perdiendo su identidad, reducida a una inquilina fantasma, en un depósito de fantasmas. Rosa se sentaba sobre un cajón vacío, las manos sobre el regazo, observando a Luz dibujar en el suelo de cemento frío, bajo la luz débil de una lámpara que se mecía perezosamente. Su agotamiento no era físico, era del alma. Recordaba los días en que cosía hasta la madrugada, con la esperanza de juntar los pesos necesarios para comprar zapatillas de verdad para su hija. No solo promesas, su condición social como maquiladora autónoma la colocaba en la base de la cadena productiva, a merced de la avaricia de los intermediarios que se aprovechaban de su necesidad. La humillación de que el capataz se riera de su trabajo, diciendo que cosía como una niña, era un nudo en la garganta que no conseguía deshacer. Doña Elena, su tía, era una mujer seca, hecha de acero y superstición, que se movía por el galpón con la agilidad de quien conoce cada sombra y cada ruido, sabiendo que las cajas guardaban más que solo objetos. Era la única aliada de Rosa, pero su ayuda venía con una advertencia en este lugar. Rosita, solo se guarda lo que no tiene dueño. Lo que tiene dueño y está perdido carga una energía pesada. No lo toques, ni lo mires, ni lo escuches. Las cajas tienen memoria. Esta advertencia era el combustible para el conflicto interno de Rosa. Necesitaba hilo y tela para trabajar, pero el almacén ofrecía una riqueza prohibida que la hacía sentirse tentada a pecar, a manchar la pureza de Luz con el robo. El dilema moral era flagrante. Rosa había enseñado a Luz que la honestidad era el mayo R tesoro, mayo R que cualquier peso mexicano, si abría las cajas, resolvería el problema financiero y compraría comida y medicinas. Pero, ¿cómo miraría a los ojos de su hija? Su mayor miedo no era la cárcel, sino la pérdida de la fe de Luz en la bondad, y que la niña descubriera que su madre había cruzado la línea de la dignidad
por desesperación. La costura, su oficio, era su único orgullo, su forma de sustento honesto. Perder esa honra sería como rasgar la tela de su propia vida. La única fuerza que la mantenía cuerda era el amor. Luz, con sus 8 años y la inocencia estampada en el rostro, era el faro. Rosa solía decirle, mientras cosía, que la vida era como un bordado llena de nudos e imperfecciones, pero que al final, la belleza del diseño final dependía de la paciencia y la mano firme. Era esa sabiduría práctica que intentaba transmitir a su hija, la sabiduría de la mujer humilde que sabe que el trabajo duro y la fe en Dios son el único camino. La presencia constante de la fe, aunque quebrantada por la miseria, era un escudo. Rosa llevaba consigo una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe, regalo de su madre. Mirar la imagen de la Virgen Morena era buscar consuelo y pedir perdón por la simple tentación que el almacén le imponía. Ella sabía que Dios no desampara, pero sentía que necesitaba hacer su parte, manteniendo la rectitud, aunque eso significara enfrentar el hambre. El galpón era la prueba final de su alma. El evento que incitó el cambio en la vida de Rosa no fue un clamor de ayuda, sino un sonidú. Era la tercera noche de ellas en el cuartito improvisado de la paquetería de la Esperanza. Y el silencio del almacén, generalmente cortado solo por el chillido de las ratas y el ruido distante del tráfico de Tepito, fue roto por algo sutil. Rosa estaba intentando remendar uno de los vestidos de Luz a la luz de una vela. A menos ahorrar energía era crucial. Cuando lo oyó, no era un ruido fuerte, sino constante e insistente, un tic-tac irregular, viniendo de una de las pilas de cajas más distantes, en el rincón más oscuro del galpón, donde la luz amarillenta de la lámpara no llegaba. La costurera se estremeció. No había relojes en aquellas cajas. La mayoría eran electrónicos rotos, ropa de segunda mano o materiales de construcción perdidos en tránsito. El sonido no era de un reloj de pulsera común. Parecía el corazón lento de un gigante, latiendo fuera de ritmo, con una cadencia que recordaba un tambor antiguo, algo que sonaba menos mecánico y más vivo. La curiosidad y el miedo libraron una lucha silenciosa en el pecho de Rosa. Se levantó, la vela temblando en su mano, proyectando sombras alargadas y fantasmales en las pilas de cartón, mientras caminaba lentamente hacia el ruido, sintiendo el polvo antiguo bajo sus pies. Cuando llegó a la pila, el tic-tac cesó. Rosa contuvo la respiración, el corazón latiendo más rápido que cualquier reloj. Miró alrededor. La caja de donde el sonido parecía emanar era grande, hecha de cartón grueso, sin etiqueta de remitente o destinatario visible. El misterio era agonizante. En aquel instante, sintió un olor muy específico que no pertenecía al ambiente en clavo y canela. Era el olor de la casa de su abuela, la abuela Josefina, en el rancho de Michoacán, donde pasaba los veranos y aprendía a coser. Una fragancia de confort y memoria. Aquel olor no podía ser coincidencia. El olor a clavo y canela actuó como un llamado poderoso. En medio de su miseria actual, aquella fragancia era una promesa de cariño, un rescate emocional de un tiempo más seguro, un recordatorio de lo que era tener una familia completa y un hogar. El miedo aún estaba presente, pero la nostalgia la empujó. La caja ya no parecía una mercancía perdida, sino un relicario. Rosa, movida por esta ola de recuerdos y la urgencia de entender el misterio, extendió la mano hesitante y tocó el lateral áspero del cartón. Sintió un hormigueo, una energía sutil, como la electricidad estática de un tejido de seda. La decisión de continuar fue tomada no por la avaricia, sino por la necesidad emocional y por un pinchazo de curiosidad que superaba el miedo. El tic-tac, el olor a clavo y canela, el recuerdo de su abuela costurera, todo parecía indicar que aquella caja tenía un propósito que iba más allá de lo material. Era como si la providencia divina, a través de un misterio simple, le estuviera dando una señal
de que no estaba completamente sola en aquel laberinto de abandono. Rosa sintió la fuerza de la fe que la tía intentaba alejar. Tal vez las cajas tuvieran alma? Sí, pero tal vez esa alma no quisiera venganza, más ayuda. A la mañana siguiente, cuando el galpón estaba bañado por la luz sucia y amarillenta de la mañana, Rosa volvió al rincón. El tic-tac había desaparecido, pero no el olor. Lo que la hizo congelarse fue un pequeño detalle atrapado entre la cinta adhesiva de la gran caja. Había un pedacito de tela que no estaba allí la noche anterior. Era un recorte minúsculo de tilma de seda oscura, un tejido fino y lujoso que ella nunca tendría condiciones de comprar, y bordado con un único símbolo azteca antiguo que le era desconocido. No había duda, aquella caja estaba viva, o habitada por algo que se movía y se comunicaba. El evento incitante no era el sonido, sino el trozo de seda. Era una señal, una invitación, un fragmento de algo que Rosa, la costurera, reconocía como precioso e importante. Guardó el trozo de tela en el bolsillo, la textura suave contrastando con su vestido pobre, y sintió que su misión en el almacén acababa de cambiar. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de desvelar el misterio que la providencia había puesto en su camino. Si había peligro, había también una verdad cosida en aquella caja. Y Rosa, la mujer de fe y manos firmes, necesitaba tirar del hilo para que el dibujo se revelara. En los días que siguieron al descubrimiento del tic-tac y del fragmento de seda, el desasosiego de Rosa aumentó, transformándose en una tensión constante que la acompañaba en sus tareas. Intentaba concentrarse en la limpieza, barriendo el polvo que parecía nacer del propio concreto, pero sus ojos siempre volvían al rincón donde la caja reposaba, silenciosa, exhalando aquel suave e inexplicable olor a clavo y canela. Aquel aroma dulce, en contraste con la aridez del galpón, era la cosa más extraña de todo, una presencia sutil que parecía desafiar la realidad de aquel lugar sombrío y abandonado. Empezó a sentir que estaba siendo observada no por ojos humanos, sino por una curiosidad espectral que venía de las pilas de mercancías perdidas. Los pequeños signos de anomalía se multiplicaban. Una mañana, el pedacito de seda que Rosa había guardado en su bolsillo apareció doblado, perfectamente liso, sobre su máquina de coser vieja, aunque ella lo había dejado arrugado. En otra ocasión, oyó un susurro tenue, casi un suspiro, en medio de las cajas, sonando como si alguien estuviera llamando el nombre de su hija, Luz a Luz. Rosa corrió a abrazar a la niña, que estaba durmiendo tranquilamente, ajena al terror que se instalaba en el corazón de su madre. La superstición de doña Elena sobre las cajas con alma comenzaba a convertirse en un presentimiento opresor para Rosa, que se agarraba a su medalla de la Virgen de Guadalupe como a un escudo. Impulsada por el miedo y la necesidad de entender, Rosa decidió buscar la sabiduría popular que tanto permea la cultura de los pueblos. Sabía que necesitaba una explicación que fuera más allá de la lógica de la ciudad. Aprovechando la ausencia de la tía, que había salido a buscar agua, Rosa cogió el fragmento de tilma de seda y fue hasta los límites del barrio. Su destino era la casa de la abuela Chío, una curandera y rezandera que vivía en un callejón estrecho y tenía la fama de interpretar las señales del destino y alejar el mal de ojo con sus rituales de hierbas y oraciones antiguas. La casa de la abuela Chío era un santuario de colores y olores, incienso, jicopal, flores de cempasúchil y el aroma fuerte de chile. La curandera, una mujer robusta y de ojos profundos que parecían ver el alma, examinó el tejido. Sus dedos envejecidos se deslizaron sobre el bordado azteca y su rostro se cerró en una expresión seria. No dudó en su interpretación. El símbolo, dijo ella, era el llamado del destino, una señal de que algo de gran valor, pero de gran responsabilidad moral, estaba esperando por Rosa. La abuela Chío advirtió que la caja no estaba solo perdida, sino que estaba esperando a su verdadera dueña para finalizar
una tarea. El peligro, según la curandera, era doble en el espiritual y el humano. Explicó que el alma que estaba ligada a la caja estaba impaciente y que la demora en desvelar su secreto podría atraer mala suerte o, peor, enfermedad para quien dormía bajo aquel techo. Además, la abuela Chio sintió un olor a avaricia en el aire, avisando a Rosa que un enemigo humano, motivado por la envidia y el dinero, la estaba acechando. La costurera comprendió inmediatamente que la amenaza humana era el capataz que la había humillado, que debía sospechar dónde se había escondido y quería garantizar que ella no consiguiera rehacerse. Al regresar al galpón, Rosa encontró a doña Elena con la mirada fija y dura, como si supiera exactamente dónde había estado su sobrina. La tía, sentada en un bidón de metal, repitió su aviso con una frialdad cortante: aquí solo se guarda cartón. Rosita, no se busca nada. Las cajas perdidas tienen alma, y alma que no se encuentra, se venga del miedo de la tía. Sin embargo, parecía emanar de algo más profundo que la superstición. Era el miedo a la ley y a ser cómplice de un posible crimen. Lo que la abuela Chio veía como destino, doña Elena lo veía como peligro real y tangible. Rosa se sentía atrapada entre dos fuerzas opuestas: el llamado espiritual, que le prometía un camino a seguir, y el miedo humano, que la alertaba sobre el capataz cruel y la ira de la tía. El misterio de la caja y el olor a clavo y canela eran ahora una invitación directa a la desobediencia. Necesitaba abrir aquella caja no para robar, sino para honrar el llamado y dar paz al alma impaciente. Su curiosidad, ahora legitimada por la sabiduría ancestral de la curandera, era la única manera de proteger a Luz, que inconscientemente estaba durmiendo al lado de un secreto peligroso que exigía ser desvelado. Cuando Rosa oyó aquel susurro viniendo del fondo del almacén, supo que no estaba sola en aquel lugar. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Arriesgarías a abrir la caja? Déjamelo en los comentarios y vamos juntas a la próxima parte. Con la urgencia del tiempo y la advertencia de la abuela Chio pesando en su corazón, Rosa sabía que no podría ignorar más el llamado. En una noche fría, con Luz ya durmiendo bajo una manta fina, la costurera cogió sus tijeras de costura, la única arma que poseía menos, y se dirigió a la caja misteriosa. El olor a clavo y canela estaba más intenso que nunca, casi sofocante, como si la esencia estuviera implorando por liberación. Usando la hoja desafilada de las tijeras, cortó cuidadosamente la cinta adhesiva gastada, actuando con la precisión y la reverencia de quien no está invadiendo, sino recibiendo algo sagrado. El sonido del cartón rasgándose fue fuerte en el silencio del almacén. Dentro de la caja, Rosa no encontró los bienes valiosos que la avaricia humana esperaría. No había dólares, ni electrónicos, ni joyas. En su lugar, encontró un relicario de devoción al oficio en un antiguo y bien cuidado kit de costura con agujas finísimas de plata, carretes de hilo de seda importada y, en el centro, un conjunto de herramientas de bordado que parecían haber salido de un museo colonial. El corazón de Rosa, la costurera, se encogió con admiración y un profundo sentimiento de conexión. Aquel kit era el tesoro de alguien que amaba la costura tanto como ella. Era la herramienta de un artista, no de una maquiladora explotada. Escondida bajo el forro de lino del kit, encontró una cartera de piel envejecida. Dentro había una pequeña cantidad de pesos mexicanos, tal vez lo suficiente para una semana de comida y para pagar al médico, y una fotografía descolorida. La imagen mostraba una pareja sonriendo, un hombre y una mujer de facciones amables, frente a una casa de adobe en el campo, muy diferente de la frialdad de Tepito. Rosa sintió una ola de tristeza. Aquellos eran los probables dueños de la caja, y su encomienda jamás había llegado. El alma de la caja, se dio cuenta, no era vengativa,
sino incompleta. La amenaza humana, sin embargo, no tardó en manifestarse. Al día siguiente, el capataz de la confección, don Ramón, apareció en la entrada del almacén, rondando como un buitre, con sus ojos pequeños, llenos de sospecha. Preguntó a doña Elena por el paradero de Rosa, insinuando que ella había robado material. La tía, fiel a su lealtad, lo despachó, pero el miedo se instaló. Don Ramón representaba la avaricia y la injusticia del mundo real, contrastando con el misterio espiritual de la caja. Rosa sabía que no desistiría hasta verla derrotada, reafirmando su sensación de ser cazada por la crueldad. Rosa llevó el kit de costura al cuartito. Con cada toque en las agujas antiguas, el olor a clavo y canela se hacía más fuerte. Se sentía compelida a usar aquellas herramientas. Fue entonces cuando, examinando las pertenencias, encontró un recorte de tela inacabado. Era el boceto de un vestido sencillo, de color terroso, con un bordado complejo en el escote, idéntico al símbolo azteca que la abuela Chío había interpretado. Allí estaba la clave en el alma de la difunta. No quería venganza, sino que su trabajo fuera finalizado. La caja pertenecía a la madre del dueño del almacén, que había muerto antes de que la encomienda llegara a su hijo. El dilema moral de Rosa alcanzó su pico. Tenía el dinero en la cartera, que podría resolver sus problemas inmediatos, pero tenía el kit y la tela, que exigían una redención espiritual. La elección era clara en coger el dinero y huir de la miseria, traicionando el alma de la difunta y su propia fe, u honrar la memoria de aquella mujer costurera y terminar lo que ella había comenzado. La costura incompleta era un llamado al deber moral, una lección de dignidad. La urgencia de ese llamado se transformó en desesperación cuando Luz, que venía tosiendo desde hacía días en el ambiente frío y húmedo, despertó ardiendo en fiebre alta. La enfermedad repentina de su hija fue el ataque más cruel y eficaz. Era el precio de la demora, la ira del alma impaciente manifestándose, o solo la miseria cobrando su precio. Rosa se arrodilló, el dinero en la mano y el kit en la otra. Para salvar la vida de su hija, necesitaba un médico y medicinas, y eso costaba pesos, no oraciones. Pero se acordó de las palabras de la abuela Chío: la honestidad y la fe serían su armadura. No podía robar para salvar a su hija. Necesitaba apostar por la bondad, el hilo de la fe y el enfrentamiento final en el silencio. El clímax estalló en el pequeño cuartito con el calor sofocante de la fiebre de Luz. Lani gemía el rostro pálido y sudoroso, y Rosa, desesperada, sintió que el tiempo se estaba agotando. Estaba acorralada entre el deber materno inmediato, el médico, las medicinas, el dinero y el deber espiritual, el alma de la difunta, el kit de costura, la ánora, el peso de 500 pesos en la cartera, suficiente para salvar a Luz, quemaba en su mano como brasa, ofreciendo una solución rápida y moralmente cuestionable. Un robo silencioso, un pecado disfrazado de necesidad. Rosa, con los ojos anegados, miró la imagen de la Virgen de Guadalupe en su medalla. Sabía que la fe era lo único que le quedaba. Coger aquel dinero sería salvar a Luz, pero manchar su alma con la deshonra y lo que le enseñaría a su hija sobre la honestidad sería una mentira. La costurera, entonces, tomó la decisión que exigía más coraje que enfrentarse al capataz o a un fantasma. Cogió la cartera de piel no para sacar los pesos, sino para destruir la jan, la rasgó en pequeños trozos y tiró el dinero lejos, rechazando el camino de la tentación. Su dignidad no estaba a la venta, ni siquiera por la vida de su hija. Su apuesta era total en la bondad y en la fe. No vendería el kit de costura, ni usaría el dinero. Haría lo que el alma de la difunta pedía. Con la determinación fría de quien está en un campo de batalla, Rosa cogió la tela inacabada. Bajo la luz de la vela, con el olor a clavo y canela dominando el aire, comenzó a coser,
usando las agujas finísimas del kit, tejiendo el último punto del bordado azteca en el escote del vestido. Las lágrimas corrían, mezclándose con el sudor en sus manos, pero su aguja se movía con la precisión de quien estaba cumpliendo una misión sagrada. Cada punto que Rosa daba era una oración silenciosa, una promesa a la Virgen de Guadalupe de que haría lo correcto, sin importar el costo. Cosía no para hacer una prenda de ropa, sino para coser la paz en el alma de aquella mujer que había partido, y, por extensión, para coser la salvación de su propia hija. Luz, en su delirio febril, tosía, pero sus ojos entrecerrados parecían acompañar el movimiento de la aguja, como si el ritmo de la costura fuera una canción de cuna ancestral, una cura hecha de hilo y fe. La tensión alcanzó su punto máximo cuando un ruido fuerte resonó en la entrada del galpón. Era don Ramón, el capataz, que, sospechando la presencia de Rosa, había invadido el almacén con una linterna, buscándola como un cazador en busca de su presa. Gritaba amenazas, diciendo que ella robaría el almacén y que él la denunciaría. Rosa se congeló, la aguja suspendida en el aire. El miedo de ser atrapada y perder a Luz para siempre era abrumador, pero sabía que, si paraba ahora, el destino de su hija estaría sellado. La costurera, en un acto de pura valentía y fe inquebrantable, ignoró el ruido y las amenazas, apretó la medalla de la Virgen, respiró hondo y continuó. Ya no estaba cosiendo solo para la difunta, sino contra don Ramón, contra la miseria, contra la enfermedad. Su aguja era un arma moral, su tejido un escudo espiritual. Tenía que terminar el vestido antes de que él la encontrara. Era el todo o nada, la última apuesta en la justicia divina. El último punto del bordado fue dado en el exacto momento en que don Ramón estaba a punto de derribar la puerta del cuartito improvisado. Rosa terminó el vestido y, en el mismo instante, un silencio absoluto cayó sobre el galpón. El olor a clavo y canela se disipó y Luz, que estaba tosiendo violentamente, respiró hondo y cayó en un sueño profundo y tranquilo. Rosa, exhausta, sostuvo el vestido finalizado. Había cumplido su parte, apostando todo por la honra y la palabra. A la mañana siguiente, el sol, por primera vez en mucho tiempo, parecía brillar con una luz más limpia sobre la paquetería de la esperanza. Rosa despertó con el corazón oprimido, pero encontró a Luz durmiendo. La fiebre había cedido, y el sudor frío indicaba que lo peor había pasado. El milagro no fue instantáneo, sino gradual. Una prueba de que la fe, al igual que la costura, exige paciencia y perseverancia. La costurera sabía que el alivio de su hija era la recompensa espiritual por haber honrado el llamado del alma. Lo que siguió fue la confirmación de la justicia poética. Mientras Rosa preparaba un poco de atole ralo para Luz, doña Elena entró en el cuartito. Sus ojos de acero, ahora cargados de un asombro mal contenido, relató que don Ramón, el capataz cruel, había sido pillado aún de madrugada, escondiendo paquetes de electrónicos robados en el almacén. Fue arrestado por la policía de la ciudad, llevado esposado y humillado frente a todos. El mal que intentó destruir a Rosa y robar su honra acabó siendo desvelado y castigado por su propia avaricia. ¡No manches! Con el alma en paz y la fiebre de Luz bajo control, Rosa tomó la decisión final de honestidad. Cogió el kit de costura, el vestido finalizado y los restos de la cartera, y buscó al verdadero dueño de la paquetería de la esperanza, el hombre que sabía que era el hijo de la difunta. Entregó todas las pertenencias, contando la historia del tic-tac, del olor a clavo y canela y del alma que pedía paz. Rosa no pidió nada a cambio, solo la paz de espíritu. El dueño del almacén, un hombre de buen corazón, miró el vestido finalizado y reconoció el bordado de su madre. Las lágrimas vinieron a sus ojos. Conmovido,
no por el valor material, sino por la pureza y honestidad de Rosa. Su madre había cosido aquel vestido para él antes de morir. Conmovido por la historia y testigo de la dignidad de Rosa frente a la mayor necesidad, le ofreció más que dinero. Anne la contrató. Rosa sería la costurera oficial de la transportadora, responsable de reparar y finalizar los trabajos delicados de los clientes. Con un salario digno y un pequeño y seguro apartamento para vivir. ¡Qué padre! Rosa Flores, la maquiladora humillada, fue redimida por su honestidad. La caja perdida, que era el último lazo de amor de una madre con su hijo, se convirtió en el camino hacia la salvación de Rosa, y Luzan la costurera no necesitó robar para vencer la miseria. Cosió su futuro con el hilo de la honra. El antiguo galpón de Tepito, con sus sombras y secretos, se reveló no un purgatorio, sino un lugar donde la bondad, cuando es probada, es recompensada con la justicia divina y la estabilidad. La vida de Rosa y Luz comenzó de nuevo, lejos del olor a polvo y cerca del olor a esperanza. El pequeño kit de costura se quedó con Rosa, como regalo de su nuevo jefe, y ella lo usaba todos los días, recordándose que la fuerza de una mujer no está en la riqueza que posee, sino en los valores que sustenta. Luz, sana y feliz, ahora tenía zapatillas de verdad y continuaba soñando con ser bailarina. La historia de Rosa nos enseña que la costura más fuerte no está hecha de hilo y aguja, sino de dignidad y honra. La verdadera riqueza no se roba, se cose con el propio sudor y con la fe inquebrantable en Dios, y el alma que se fue encontró la paz a través de la bondad de una mujer que se rehusó a pecar. Y tú, mi amiga, ¿qué harías si el destino te ofreciera la tentación disfrazada de solución? Recuerda siempre, Dios no desampara a sus hijos, y la bondad siempre encuentra el camino de vuelta para quien la siembra. ¡Órale! Si esta historia de fe y honra tocó tu corazón de mujer guerrera, compártela con alguien que necesite escuchar que la bondad vale la pena. Y suscríbete al canal para continuar esta jornada de esperanza conmigo.